Los humanos tenemos características que nos diferencian de otras especies, y en cada individuo encontramos aspectos en su comportamiento que lo hacen único. Por ejemplo, a John Stalin Tobón, o Stalin, como lo conocen todos, le gusta explorar el mundo a través de sus sentidos. Los que utiliza para tocar, observar, escuchar, indagar y sobre todo para crear. Bueno, lo que más me apasiona es la música definitivamente. Me gusta crearla, jugarla. Además de su pasión por la música, a Stalin también le gusta montar en bicicleta, leer de política, humanidades, dormir, aprender palabras nuevas, escribir sus pensamientos, pasar tiempo con su novia, fotografiar sus experiencias y comer pizza. Pero Stalin comienza otro viaje, un viaje a lo desconocido, a un mundo nuevo para él. En su destino lo espera un tema fascinante, un escenario fantástico que hoy podremos vivir y explorar con él. Pero, ¿qué es exactamente explorar? Explorar como sinónimo es conocer, pero después de ahí sería indagar e investigar. Es una búsqueda constante de respuestas. Y en el contexto del Parque Explora es un poquito como ayudarle al público que nos visita a encontrar esas respuestas de una manera más fácil, divertida. En esta experiencia lo que espero realmente es emprender un viaje de conocimiento, encontrarme ese conocimiento de frente. O sea, yo voy a la expectativa, ¿cierto? Porque uno no sabe qué pueda suceder. Pero lo que quiero aprender en sí es aprender a aprender, porque esos conocimientos uno los puede compartir. Porque si esa apropiación no sale de los, digamos, los cajones o los laboratorios de los investigadores, la gente, el público, no va a conocerla. El Parque Explora es un universo para la apropiación social del conocimiento por medio de experiencias interactivas y divertidas, el cual es visitado por cientos de personas día a día que se sorprenden y se emocionan explorando lo desconocido. Cuando entré al acuario estaba muy a la expectativa porque yo pensaba en otros acuarios que de pronto había visto en películas, en televisión y realmente me llenó mucho la expectativa. Hay una gran diversidad de vida en el mundo acuático que aún no conocemos en profundidad. Hoy, Stalin, a través de cada uno de sus sentidos, tendrá la oportunidad de explorar este gran universo de los habitantes ocultos de las aguas. Es un escenario único, en donde tienes muchísimas especies que son propias de Colombia, algunas que son traídas del exterior, pero digamos que se recoge la fauna acuática que existe en Colombia. Y esto entonces es un laboratorio viviente. Las especies de peces más notables y que conozco pues son el pez espada, el pez globo, el tiburón. En el acuario tenemos 27 peceras, de las cuales son 18 de agua dulce y 9 de agua salada. Tenemos 350 especies, de las cuales hay 209 de agua dulce y 141 de agua salada. Juan Carlos Huertas, un biólogo con mucho conocimiento sobre la vida bajo el agua, será nuestro guía en este recorrido. En este tanque aquí es bastante importante porque es un tanque que mucha gente ve los animales que se encuentran acá, los peces, y los reconocen porque se encuentran o viven básicamente en lo que es el Cauca, Magdalena, en ríos cercanos a la zona andina, en ríos que desembocan, por ejemplo, al Mar Caribe, como la Atrato, y muchos de ellos son especies endémicas. Una especie endémica es la que solo existe en un lugar o región del mundo. Por ejemplo, en el acuario tenemos el bocachico, que es el pez insignia de Colombia y solo existe en Colombia. Dentro de los peces que están acá como uno de los más representativos
es el Prochilodus magdalena. Proxylodus ¿Qué? Stalin no tiene cara de saber qué es eso. ¿Eso qué es? ¿Un dialecto? Así se le llama al bocachico, ese es el nombre científico. Que si hay un nombre que lo conoce todo el mundo, se le llama nombre común y el otro es nombre científico. El nombre científico es el con el cual nosotros, pues, los biólogos, los ictiólogos y todas las personas que trabajamos con animales o con organismos vivos, se los ponemos para diferenciarlos. Igual que los humanos, los peces tienen características que los diferencian de otras especies. Por ejemplo, el nombre de la especie, la familia, el lugar donde viven, la forma y el tipo de alimentación. Ah, y algo muy importante, su estado de conservación, es decir, si la especie está o no en peligro de extinción. Mucha gente lo conoce aquí en el medio porque es muy importante para la pesca, para la alimentación, y en realidad también este pez está de pronto en peligro por la contaminación también de los ríos. El bocachico me gustó mucho verlo y también fue muy apetitivo porque era muy grande, pero no sabía que ese era el pez insignia de Colombia. Dentro de los peces que están en el fondo, que son estos alargados, a eso se les llaman peces gato, pero que les conocemos por ejemplo como bagres, es porque tienen estos bigotes en la trompa. Juan Carlos, esos bigotes en el bagre, ¿para qué le pueden servir? ¿Qué funcionalidad? Esos bigotes son muy importantes para estos peces porque ellos son medio ciegos, o sea, los ojos son muy chiquiticos y además ellos viven en aguas muy turbias, muy oscuras, entonces no pueden ver fácilmente. Y con eso sí perciben, ellos son bigotes sensoriales, con eso buscan comida, con eso saben si hay otros animales por ahí cerquita y pueden atrapar, porque muchos de ellos son cazadores, entonces pueden atrapar más fácil a sus presas. Los peces, pues como en general, pues tienen cosas, por ejemplo como los bigotes, que son diferentes a nosotros como mamíferos, como los humanos, tienen otro tipo de, por ejemplo ese sentido es muy importante para ellos. En Paseos de Olla había visto el bagre y la trucha, creo, y uno realmente en los ríos suele verlos muy pequeños y muy escurridizos, entonces verlo ahí navegando por la pecera me gustó bastante. El pez que más me gustó y me llamó la atención por su forma y por su manera de vivir fue el pez cuchillo. Son peces suramericanos con unas características muy especiales, son peces eléctricos. Se les dice así es porque son capaces de generar electricidad con el cuerpo. Estos, por ejemplo, emiten poca electricidad, o sea, es muy poco perceptible, pero hay otros peces, como por ejemplo hay uno que se llama el temblón, o que le dicen anguila eléctrica también, que emiten unas descargas muy fuertes, más o menos hasta casi 400, 500 voltios. Juan Carlos, de las anguilas yo he escuchado que emiten energía para cazar o para comer o para defenderse. ¿Estos también podrían hacer eso? En los cuchillos la electricidad no es tan alta, son milivoltios, es muy poquito, muy bajito y les permite simplemente detectar la comida, detectar las parejas o detectar compañeros de la misma especie para reproducirse. Le hace mucha referencia al nombre, ya que tiene esa forma puntuda en la cola. Y me gusta mucho porque tiene una sola aleta y pues se desplaza fácilmente con ella sola. También nada hacia atrás y eso es una habilidad muy bacana de ese pez. Hay muchas especies en Colombia que la gente del interior no conoce y que tienen muy pocas posibilidades como de viajar a los lugares en donde estas especies existen normalmente y conocerlas. Entonces, una manera de dar a conocer la riqueza en fauna que nuestro país tiene y la gran biodiversidad que nuestro país tiene era a través de un acuario como este.
Stalin, esta es la pecera principal de nuestro acuario. En esta tenemos una representación de un bosque inundable del Amazonas. Normalmente en el Amazonas hay variaciones de 10 a 15 metros cuando el río crece durante la época de invierno. Entonces, básicamente eso es lo que se representa en este tanque. ¿Y qué especies hay en este tanque? Aquí tenemos las especies de mayor tamaño del acuario. Una de las principales es el pirarucú. Pirarucú. Otro nombre en guaraní. Es el pez de escamas más grande que hay en Sudamérica. Alcanza más o menos, han reportado hasta 4,5 metros y puede llegar a pesar más o menos 200 kilos. Este pez puede salir a tomar aire de la superficie también, que a veces hay sitios donde no hay muy buen oxígeno y entonces ellos tienen ese comportamiento. Bueno, y en el pirarucú, Pirarucú. ¿ese nombre tiene alguna historia? Parece que viene de un cacique indígena que fue castigado de cierta forma por los dioses y lo volvieron un pez. Entonces, por eso los indígenas de toda la Amazonía le tienen pues como cierto respeto y hay mucha mitología asociada pues como con el pirarucú en el Amazonas. Y la forma es muy extraña porque el principio del pez es plano, pero horizontalmente. Y en el final, o sea en la cola, tiene una forma vertical. Entonces tiene esas dos formas para poderse desplazar por el agua. ¿Ese tanque fue construido alrededor de ese árbol? No, este árbol es artificial. La escenografía que hay en este tanque y en todos los otros tanques, la mayoría es artificial. Aquí no se pueden poner árboles naturales porque el tanque es cerrado, no le llegaría luz al árbol, adicionalmente las ramas, las raíces, todo eso dañaría el piso y se saldría el agua del tanque. Las raíces de los árboles, por ejemplo, son mangueras forradas en concreto. Nos tocó investigar muy bien qué árboles, qué raíces, qué rocas, qué sustratos hay en los ríos. Y al final fue texturizado, se le dio como la textura de la corteza del árbol y quedó bastante real. Una vez estuvieron dos señoras aquí y las escuchamos alegando, es que ese árbol estaba aquí, yo me acuerdo. Estamos 8 metros bajo el nivel de la tierra, de la calle, y las señoras alegaban que el árbol ya existía. Bueno, y a mí me inquieta también mucho la forma de este acrílico. ¿Cómo puede sostener eso tanta presión viendo que hay tanta agua en este tanque? Aquí eso es algo que se usa mucho en los acuarios de gran tamaño porque no se puede utilizar vidrio. El vidrio, el problema es que aunque sea muy grueso es muy frágil y cualquier cosa se podría reventar. El acrílico es un plástico, es mucho más elástico y adicionalmente el acrílico se le pueden dar formas como este tipo. Que son formas de túneles. La ventaja de la forma circular es que distribuye mejor la presión. Cuando estuve en la pecera grande, encontré que en el acrílico había una forma curva para hacer el efecto de que uno estaba adentro y se podían ver los peces que navegaban arriba. Entonces fue muy bacano porque era como adentrarse en ese mundo de ellos, en el ecosistema en el que nadaban. Y estando en ese lugar era muy bonito porque había mucha armonía y el silencio permitía que uno estuviera como en esa conexión con los peces. El acuario está lleno de sorpresas. Pronto veremos de quién se trata el hombre con traje de buzo que está a punto de sumergirse en el acuario de agua dulce más grande de Sudamérica. Inicialmente empecé a ver a un buzo dentro de la pecera grande y detallándolo bien me di cuenta que era Juan Carlos. Yo no sabía pues que también él hacía eso de compartir con los peces tan adentro, ¿cierto? Fue muy entretenido porque veía que los peces simplemente pasaban por su lado de una forma muy natural y que no eran pues agresivos ni nada por el estilo.
Aquí llegamos a las exhibiciones marinas. Tenemos principalmente corales duros, corales blandos, anémonas, todos pertenecen a un mismo grupo. Ellos tienen como forma de bolsa, con un orificio que es la boca y alrededor tienen tentáculos. En estos tentáculos hay unas células que pican, que son urticantes, que si uno se aproxima le pica, como por ejemplo las medusas, también son de este mismo grupo. También tenemos peces marinos, peces coralinos que viven asociados a los arrecifes. Por ejemplo, el pez Nemo, que es el pez payaso, desarrolló también como un antídoto para poder incluso vivir dentro de esa anémona. ¿Y esos peces pueden vivir fuera de esa zona coralina? Normalmente los peces coralinos casi que son exclusivos de los corales, porque son peces, cuando uno los ve, son muy coloridos, son muy llamativos. Y los corales son también demasiado coloridos, tienen mucho color, porque ellos son animales y esos animalitos viven con algas asociadas en el cuerpo, entonces las algas les dan estos colores y esos colores tan brillantes, tan llamativos, le permiten a los peces esconderse y camuflarse dentro de las rocas coralinas. Los corales duros y los corales blandos son colonias, o sea, son agrupaciones de muchísimos organismos que viven en sociedad y en cada una de estos huequitos que se ve aquí en el coral es la casita que tiene cada organismo. Entonces los corales, para protegerse, ellos fabrican un esqueleto y ese esqueleto lo fabrican se llama de carbonato de calcio, que eso es como el material que hay en los huesos, que es muy duro y por eso es que fabrican este tipo de rocas coralinas, como se les llama. El coral entonces es la casa en donde viven muchas especies. Si ese coral se muere, si ese coral se destruye, entonces esas especies que viven y que dependen de ese coral también se van a morir. Dentro del tanque de los corales había una iluminación muy especial porque replicaba la luz del sol. Por los problemas que han tenido los corales en el ambiente, porque también queremos mantener estas especies dentro de nuestra colección, entonces instalamos este acuario en donde tenemos algunas especies en reproducción. ¿Y por qué cambia constantemente la tonalidad en la luz? Estamos a 400 kilómetros del mar más cercano, entonces tenemos que recrear todo el ambiente natural de una forma artificial. Tenemos que recrear temperatura, luminosidad, la calidad del agua, tenemos que prepararla sintéticamente con unas sales especiales. Y requiere un agua limpia, transparente, para poder hacer un proceso que se llama el proceso de la fotosíntesis, que es la utilización de los rayos solares para poder crecer y producir su estructura. O sea, nosotros aquí podemos ponerle que haya mayor intensidad, menor intensidad, por ejemplo, simularle la luz de la luna, que eso también es algo que a veces necesitan las especies. Los humanos necesitamos un refugio o albergue para protegernos de amenazas como los depredadores o condiciones adversas del clima. Asimismo, muchas especies de peces marinos necesitan una casa para sobrevivir, pero diversas actividades humanas como la contaminación y la pesca indiscriminada ponen en peligro la conservación de los corales, que son colonias de organismos vivos que tardan muchos años en reproducirse y formar los arrecifes coralinos, los cuales sirven de casa para miles de especies marinas. Para conocer más sobre los corales, el acuario del Parque Explora se puso en la tarea de investigar con el objetivo de entenderlos mejor y buscar su preservación mediante la reproducción dentro del acuario, en donde deben simular las condiciones de luz, temperatura y calidad del agua que necesitan los corales en su ecosistema natural. Estar en la zona técnica del acuario fue una cosa muy extraña y muy loca, ya que la zona técnica tiene un escenario como muy industrial y muy diferente a lo que es un museo. También es muy bacano que uno pueda ver lo que pasa detrás de esas peceras. Stalin, este es el laboratorio de microalgas.
En este laboratorio producimos microalgas para alimentar algunas especies de invertebrados marinos que tenemos en las peceras, principalmente para alimentar a los corales. Una microalga es una alga que, como su nombre lo indica, es microscópica. Estas microalgas necesitan de iluminación, de CO2 y de algunos nutrientes que nosotros les proporcionamos para poder dividirse. Más o menos son 7 días que se tardan en poderlas cosechar. ¿Cómo hacen para darle el alimento a los corales que están en las peceras? Estas microalgas son envasadas. La persona encargada de alimentarlas simplemente echa estas algas en las peceras, las algas quedan dispersas en el medio y los corales pueden capturarlas para poder alimentarse. Bueno, en este momento nos encontramos en las cuarentenas de agua dulce. Las cuarentenas son espacios donde llegan animales que, por ejemplo, se encuentran enfermos, necesitamos traerlos a las cuarentenas para aislarlos de los otros organismos, así evitar que los otros animales también puedan enfermarse, pero también para que reciban tratamientos veterinarios, donde se les puede entonces hacer recién nacidos, como las rayas, por ejemplo. Estas rayas nacieron en nuestro acuario y las tenemos acá para brindarles un cuidado mucho más especial. Me pareció muy interesante saber que todos los peces no son traídos del río o del mar. El hecho de que muchas especies se hayan podido reproducir aquí, que hayan puesto huevitos y que hayan salido otros pececitos, también habla del bienestar que estos animales han tenido aquí a pesar de estar en cautiverio. La gran mayoría de las especies de peces que viven aquí son alimentadas 6 días a la semana. El menú está compuesto por vísceras, pescado en trozos, tilapia y concentrado. Para nutrirlos está Jorge, el alimentador, todo un experto a la hora de cortar, pesar, preparar y distribuir la comida. Uno de los momentos más bonitos e impactantes fue cuando tuve el ingreso a la réplica de la inundación de la selva amazónica, a alimentar a los peces. Me pareció que fue algo súper exclusivo. Pocas personas tienen acceso allí y estar como en ese contacto tan directo de tirarle la comida a los peces me pareció algo muy bacano. Cuando estábamos en la construcción nos imaginábamos lo que sería tener aquí todos los chicos de las instituciones educativas de Medellín aprendiendo y disfrutando. Y ver ahora esto lleno de niños gritando, corriendo, disfrutando de las experiencias, ya para mí solamente eso tiene un significado enorme. Cuando salí del Explora fue mucha conciencia, entender que los peces necesitan cuidado, no solo porque estén en un acuario, sino también en su ecosistema normal. Uno no es que se las va a saber todas cuando sale de allá, pero uno ya empieza a familiarizarse más con ese mundo acuático. Así ellos no vayan a ser después investigadores, es aprender a acercarse al conocimiento de una manera diferente. Y solo eso es una ganancia enorme, porque ese va a ser el profesional que se va a hacer preguntas, que va a ser crítico, que va a tratar de desarrollar proyectos con su imaginación y su creatividad. Y es así como desde la zona norte de Medellín, dentro de esas 4 cajas rojas que son símbolo de la ciudad, unos jóvenes universitarios, los exploradores, día a día se ingenian la forma de sorprendernos, de divertirnos y de guiarnos por un universo de preguntas y respuestas. Un universo de cosas por explorar.